Hola familia, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder saludarlos y estar con ustedes en este tiempo de meditaciones teoterápicas. Les saludo desde Perú y bueno, quiero compartir con ustedes esta meditación que le he titulado ¿Escogidos para qué? Y hoy nos corresponde leer y meditar en el pasaje del libro de Hechos capítulo 22, ¿sí? Y pues cuando empezamos a leer este pasaje podemos ver que el pasaje comienza con Pablo hablando, ¿sí? Dice dando defensa a las personas, ¿no? Al pueblo y contando de su conversión, ¿sí? Esa conversión que él tuvo en el Señor Jesús. Y pues seguro que nosotros hemos leído ya este pasaje muchas veces y sabemos bien del encuentro de Pablo con el Señor Jesús camino a Damasco. Sí, sabemos pues lo que pasó, ese encuentro especial que tuvo Pablo, donde el Señor le habló, sí, y donde también el Señor le cambia el corazón, le cambia el rumbo a Pablo, sí. Pero hoy no quiero detenerme en la conversión de Pablo, sino en las palabras que Dios habló a Pablo a través de Ananías, ¿sí? Nosotros sabemos que después de ese encuentro, pues el Señor le envía a una ciudad a Pablo y le dice que ahí tenía que esperar, ¿sí? Pablo estaba en ayuno, estaba ciego, esperando la voz del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? Y el Señor envía a Ananías, al profeta Ananías, para ungir a Pablo y para darle un mensaje muy importante. Yo hoy quiero que nos detengamos en estas palabras que dice Ananías, sí, cuando unge a Pablo. Y vamos a leer entonces Hechos 22, versículo 14 y 15. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto, de lo que has visto y oído. Entonces Dios, a través de Ananías, le estaba diciendo a Pablo para qué el Señor lo había escogido, lo había elegido. Tenía el Señor un propósito con Pablo. Y cuando leemos estos versículos también, pues el Señor nos recuerda para qué Él nos ha escogido. Todos nosotros que somos hijos de Dios, hemos escuchado el llamado de Dios, sabemos que somos escogidos, pero ¿para qué somos escogidos? Sí, y yo quiero hablar de tres puntos importantes que vemos en estos dos versículos. Sí, cuando Ananías unge a Pablo y le dice estas palabras que venían de parte de Dios, de parte del Señor para la vida de Pablo. Sí, y el primer punto es que Pablo fue escogido para conocer la voluntad de Dios. Tú y yo hemos sido escogidos para conocer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues la conocemos a través de Jesucristo, ¿sí? Teniendo esa intimidad, esa relación con el Señor, ¿sí? Conociendo más del Señor, viviendo bajo su revelación, bajo su dirección y bajo la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Muchas veces pensamos que estamos viviendo en la voluntad de Dios, que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero nos equivocamos, como le pasó a Pablo. Pablo pensaba que le servía a Dios, Pablo pensaba que él estaba defendiendo el nombre de Dios y aún Pablo se presentaba como esa persona celosa de Dios, ¿sí? Pero él estaba siguiendo, ¿sí?, su religión y su manera de servirle a Dios y era persiguiendo precisamente a los cristianos y matándolos, ¿sí? Hasta que Pablo, el Saulo antes, ¿no? De ser Pablo se encuentra con el Señor y el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, le muestra cuán equivocado estaba Pablo porque él no estaba haciendo la voluntad de Dios, no estaba siguiendo al Dios correcto y haciendo las cosas correctamente. De igual manera, familia, necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre si como escogidos estamos viviendo en esa voluntad de nuestro Dios, el que nos ha llamado, el que nos ha salvado y el que siempre pues quiere mostrarnos su voluntad
para poder seguir realmente el camino correcto. Bien, el segundo punto, ¿para qué el Señor escogió a Pablo y nos escogió a nosotros? Para ver y oír al justo, ¿sí? Para ver y oír al Señor Jesús. Pablo realmente, pues, vio y escuchó al Señor. Vio quizás no cara a cara al Señor, pero esa luz que hasta lo dejó ciego. Y escuchó claramente la voz del Señor. Bien, pues nosotros no vamos a ver con nuestros ojos físicos al Señor, pero lo que nos dice aquí es que nosotros tenemos que ver al Señor con nuestros ojos espirituales y escucharlo, atentamente escuchar su voz, ¿sí? La voz de nuestro buen pastor. Tenemos que escuchar la dirección de Dios. Bien, tenemos que ver al Señor, poner nuestra mirada en el Señor, no en otras cosas, no escuchar otras voces, porque hay muchas voces a nuestro alrededor. La voz que necesitamos escuchar es la voz de nuestro Señor, del justo, del poderoso, del soberano, ¿sí? De nuestro buen pastor. Verlo y escucharlo. Verlo con nuestros ojos espirituales de la fe, ¿sí? Y escucharlo atentamente para saber qué hacer. Bien. Y por último, ¿para qué nos escogió el Señor? Sí, para ser testigos. El Señor le dijo a Pablo, y me vas a ser testigo, ¿sí? Y Pablo vivió para eso. Pablo vivió para ser testigo del Señor. Por eso este pasaje comienza diciendo Pablo a la gente, contándoles de su conversión. Bien. Y muchas veces nosotros nos queremos saltear los dos puntos anteriores, ¿no? Nosotros decimos, bueno, el Señor quiere que haga la gran comisión, el Señor quiere que le sirva, el Señor quiere que haga esto. Pero antes de eso, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás viendo y oyendo la voz del Señor? Porque para servirle al Señor, para ser testigos, ¿sí? Ir y contarles a otros lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en nosotros, necesitamos primero estar en la voluntad de Dios y escuchar al justo, ver al justo, que es el Señor. No podemos ser testigos, familia, y no podemos contar, sí, lo que hemos visto y hemos oído sin antes haber conocido la voluntad de Dios, ¿sí? Sin antes haber oído y visto al Señor. Entonces, esto es una tarea que nos toca y más que eso, pues bueno, saber que el Señor nos escogió para esto, meditar en esto. Somos escogidos, somos apartados, somos llamados por el Señor precisamente para conocer su voluntad, verlo a Él, poner nuestra mirada en Él, oírlo a Él y ser testigos de la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Bueno, familia, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, quiero darte muchas gracias por este tiempo, por esta meditación teoterápica, por todo lo que tú estás hablando día a día a nuestro corazón, Señor. Gracias por este mensaje donde nos llevas a reflexionar, Señor, en lo importante de saber para qué tú nos escogiste y que realmente, Señor, todo lo que hagamos, Señor, todo lo que anhelemos hacer para ti esté en tu voluntad, Señor, porque primero te conocemos, conocemos tu voluntad y te hemos visto y hemos oído, Padre, para después servirte, hacer la gran comisión, ser testigos de tu obra maravillosa en nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Alabamos y bendecimos tu nombre. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén, amén, familia. Bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao, chao.